La célula. Una de las definiciones que se le ha dado es que es la unidad básica de los seres vivos. En otros videos se habló un poco de la historia de la misma y algunos conceptos básicos de esta. En este video hablaremos de los dos tipos de células que existen, así como las diferencias que hay entre estas dos. La célula procariota y la célula eucariota. La célula procariota es la más primitiva de todos los organismos vivos y es el tipo que presentan la mayoría de ellos. Su sencilla estructura les permite habitar en ambientes donde otros organismos no pueden. Algunos de estos son las profundidades del océano, las aguas hirvientes y las fuentes termales, y hasta en zonas de hielo como la Antártida. Una de sus cualidades es que si las condiciones son desfavorables para esos organismos, pueden formar esporas de paredes gruesas, que son formas inactivas que le permiten permanecer latente durante varios años, hasta que las condiciones les sean propicias para activarse nuevamente. La palabra procariota compone etimológicamente del prefijo pro, que significa antes de, y cario, que hace alusión al núcleo. Por lo tanto, se considera la célula procariota anterior a la célula que tiene un núcleo celular, o célula eucariota. Una célula procariota es un organismo unicelular simple que carece de un núcleo, en este caso del núcleo celular, el cual es una estructura membranosa que se encuentra normalmente en el centro de las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético celular. La célula procariota también carece de organelos cubiertos de membranas. Las células procariotas no están divididas internamente por paredes membranosas, sino que constan de un solo espacio. La característica más prominente en la célula procariota es el nucleoide, la zona en la cual está situado el cromosoma que contiene el material genético de este tipo de células. Todos los cromosomas procariotas analizados hasta el momento han mostrado que consisten en una sola molécula circular de ADN asociada a una pequeña cantidad de ARN y proteínas no histónicas. La mayoría de los procariotas se reproducen por división celular simple, también llamada fisión binaria. La fisión binaria consiste en la duplicación del ADN, seguida de la división del citoplasma, citocénesis, dando lugar a dos células hijas. Cuando se multiplican los procariotas, se producen clones de células genéticamente idénticas. Sin embargo, suelen suceder mutaciones, y estas, combinadas con el breve tiempo de generación de las procariotas, son las causantes de su extraordinaria adaptabilidad. La mayoría de los procariotas son heterótrofos, obtienen compuestos orgánicos presintetizados por otros organismos. De ellos, la gran mayoría son soprobios, es decir, se alimentan de materia orgánica muerta. De este modo, las bacterias y otros microorganismos son los que hacen la degradación y circulación del material orgánico en el suelo. Son una parte esencial de los sistemas ecológicos. Algunas de estas bacterias heterótrofas son causantes de enfermedades, conocidas como bacterias patógenas. Otras tienen poco efecto sobre sus hospederos, y otras son sencillamente beneficiosas. Ahora pasemos con la célula eucariota. El término eucariota hace referencia a un núcleo verdadero, separado del resto de la célula. Los organismos eucariotas incluyen algas, protozoos, hongos, plantas y animales. Se llama célula eucariota, del vocablo griego eucariota, unión de eu, verdadero, y carion, nuez o núcleo. A todas aquellas células cuyos citoplasmas puede hallarse en un núcleo celular bien definido, que contiene material genético ADN y ARN del organismo. Las células eucariotas presentan un citoplasma compartimentado, con organulos membranosos separados o interconectados, limitados por membranas biológicas que son de la misma naturaleza esencial que la membrana plasmática. El núcleo es solamente el más notable y característico de los compartimentos en que se divide el protoplasma, es decir, la parte activa de la célula. En el protoplasma distinguimos tres componentes principales: la membrana plasmática, el núcleo y el citoplasma, constituido por todo lo demás. Las células eucariotas están dotadas en su citoplasma de un citoesqueleto complejo, muy estructurado y dinámico, formado por microtúbulos y diversos filamentos proteicos. Además puede haber pared celular, que es lo típico de plantas, hongos y protistas pluricelulares, o algún tipo de recubrimiento externo al protoplasma. Algunos componentes de estas células son los siguientes: membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática de las células procariotas y eucariotas presenta una gran similitud en cuanto a función y estructura básica. Funciona como una barrera de permeabilidad separando del lado de dentro del lado de fuera de la célula. Pared celular. Es una estructura rígida que envuelve la membrana citoplasmática.
responsable de la forma de la célula y de su protección contra la lisis osmótica. Esta última consiste en la ruptura de la membrana celular que provoca la salida del material biológico. Ribosomas. Los ribosomas son el centro de producción de las proteínas. Son los organelos fundamentales para el crecimiento y la regeneración celular. Núcleo. El núcleo es la parte de la célula que almacena la información genética en forma de ácido desoxirribonucleico o ADN. Está delimitado por la envoltura nuclear, que es una membrana doble con aberturas o poros nucleares por donde entran y salen compuestos. Por último, las células eucariotas se pueden reproducir de tres maneras distintas. Bipartición. Una célula se divide en dos, creando dos células idénticas. Gemación. A una célula le aparece una protuberancia y este bulto va creciendo hasta que se ha formado otra célula. Esporulación. Una célula divide su núcleo en pequeñas réplicas y luego divide su citoplasma formando nuevas células. Para finalizar, podemos decir que la diferencia principal entre células eucariotas y procariotas es que las células eucariotas tienen un núcleo y las procariotas un nucleoide. Ambas células, procariotas y eucariotas, tienen estructuras en común. Todas las células tienen membrana, citoplasma y ADN. Las células procariotas no tienen un núcleo y estructuras unidas por membrana. En cambio, las células eucariotas tienen un núcleo y estructuras unidas por membranas llamadas organelos. Aún nos falta mucho por descubrir sobre este fascinante mundo de las células, pero esto se verá en otra ocasión, aquí, en AstroQuarks.